¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días con todos. Ya, estamos empezando una nueva semana, cada vez más cerca de tu examen de admisión. Ya, así que vamos a trabajar en esta semanita las fijas, ¿no? Las fijas ya, para que dejarte así a punto, a tono para tu examen. Sobre todo para mis caballos del D y el E, ¿no? Que ya esta semana empiezan con todo, ¿ah? Ellos arrancan esta semana, así que vamos con todo. Igual para los del A, B, C, vamos también avanzando con ellos, ¿no? Que les toca la siguiente semana todavía. Ya, entonces vamos a trabajar este material que tenemos aquí de fijas. Ya, vamos a poner por aquí entonces. Vamos a las fijas. No tenemos la tablet, ¿no? Ah, ya. Ah, ya, ya. Ya. A ver, entonces vamos empezando con la resolución de las preguntas de este material. Mira, en la pregunta número 1 te están colocando temas de feudalismo, ¿no? Feudalismo, en particular impuestos feudales, impuestos que se cobraban durante la Edad Media. A ver, entonces vamos a ver por aquí. Pregunta 1. Vamos a hablar por aquí de los impuestos feudales. Bueno, tú sabes que vamos a tener varios tipos de impuestos, ¿no? Vamos a mencionar por acá, por ejemplo, tenemos a la talla. La talla, que era el impuesto que se pagaba por la producción generada, ¿no es cierto? Por todo lo que tenía que producir el siervo. Vamos a suponer que producía trigo, del 100% del trigo generado o producido, tenía que entregarle una parte al señor feudal, ya un porcentaje determinado, un 30, 40% de lo producido en su manso, ¿no? En su manso. Entonces, la talla era el impuesto por la producción generada. Otro impuesto es el de las banalidades. Banalidades. Las banalidades era el impuesto que se cobraba por utilizar los instrumentos del señor, ¿no es cierto? Si yo soy un siervo que quiere producir harina, necesito un molino para producir harina, ¿no? Si quiero elaborar pan. Entonces, como yo soy siervo, no poseo un molino. ¿Quién sí lo posee? Lo posee el señor. Y por lo tanto, yo le voy a pedir su molino al señor, pero para eso el señor me va a pedir que yo le pague su banalidad. ¿Ya? Impuesto entonces por el uso de los instrumentos del señor. Otro impuesto que podemos mencionar por aquí, el censo, ¿no? El censo, que era el impuesto que se pagaba de acuerdo a la cantidad de mansos, ¿no? Si tú tenías, obviamente, mayor cantidad de mansos, vas a pagar mayor cantidad de censo, ¿no? Entonces, es por la cantidad de mansos. Podemos mencionar también al pontazgo, ¿no? El pontazgo, ya, que era el impuesto que se pagaba por cruzar puentes o por cruzar las tierras del señor, ¿no?
las tierras del señor feudal, que eran llamadas la reserva, ¿ya? Si el siervo quería cruzar esas tierras o cruzar esos puentes, entonces tenía que pagar su pontazo. Es algo así como el actual peaje, pues, ¿no? El actual peaje que se paga ahora. A todo esto que lo cobraba el señor, también hay que sumarle que la Iglesia Católica también le pedía impuestos al siervo, ¿no? ¿Qué impuestos le pedía la Iglesia? Hablamos de el diezmo, ¿ya? El diezmo, que era el 10% de la producción generada por el siervo, ¿ya? Y hablamos también de la primicia, ¿no? La primicia. La primicia quiere decir el impuesto que se cobra para o por la primera producción, ¿no? La primera producción ganadera, ¿ya? Entonces, estos impuestos los cobra la Iglesia. La Iglesia. Ya está. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a leer la pregunta 1. Te dice: la Iglesia fue una de las instituciones más poderosas de la Edad Media, ya que concentraba poder económico, social, político e ideológico. Una de las manifestaciones de su poder se expresaba en el cobro de impuestos que realizaba a los fieles. ¿Cómo se llamaron estos impuestos? Bueno, facilito, ya hemos dicho, ¿no? Los impuestos que cobra la Iglesia, ¿cuáles son? El diezmo y la primicia, ¿no? El diezmo y la primicia. Hablamos entonces de la clave de edito, ¿ya? Pregunta 1 entonces, clave de edito. Pregunta 2. Pregunta 2. La pregunta 2 te está hablando sobre el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento. Ya que vamos a hablar un poco sobre lo que fue el Renacimiento, recordar un poco, ¿no? El Renacimiento. Ya. A ver, entonces, tú recordarás, ¿no?, sobre lo que fue el Renacimiento, y hay que señalar, pues, que esto fue un movimiento artístico, cultural, ¿no?, que surge en Italia y que va a tener un objetivo fundamental. Ya, vamos a poner por acá. ¿Cuál es el objetivo del Renacimiento? A ver, ya que ya tenemos ahí la tablet, anda comentándome ahí cuál crees tú que será el objetivo principal del Renacimiento. Objetivo. A ver, te leo. Uy. Se volteó. ¿Qué pasó? Se volteó. ¿Por qué se volteó? Ah, ya, pues. A ver, muchachos, ¿están ahí o no? ¿O están durmiendo todavía? ¿Están tomando su desayuno? Ahí está la gente, ¿ya ves? Ya decía yo, ya. Ahí está Thaís, Paloma, Javier, Tamia, Matías, ya. A ver, por ahí me dicen el antropocentrismo, pregunta Paloma. Paloma, recuerda que el antropocentrismo es la característica fundamental del humanismo, ¿no? Del humanismo, no del Renacimiento. Ya. ¿Qué más? A ver, retome la cultura clásica y enfoque humanista, dice Matías. Ya es una de las características, ¿no?, del Renacimiento, pero acá estamos preguntando por objetivo, ¿ah? Objetivo. Ya.
Stephanie dice bebecita, bebé. Ya. A ver, vamos viendo, vamos viendo. A ver. El objetivo principal del Renacimiento va a ser la búsqueda de la belleza ideal. La búsqueda de la belleza ideal. La búsqueda de la belleza ideal lo van a conocer como la estética. La estética. Ya. Que es un concepto que lo van a retomar de los griegos, ¿no? De los clásicos. De Grecia, de Roma, sobre todo de Grecia, ¿no? Tú sabes que la civilización griega era esta etapa, pues, donde en las obras de arte se representaba lo estético, ¿no? Se buscaba la estética. Y la estética era resumida en los siguientes puntos. Mira, ¿cómo podíamos obtener una obra de arte estética? Si esta obra poseía los siguientes elementos: proporción, ya, simetría, ya, proporción, simetría y ¿qué más? ¿Qué dice por ahí la gente? Proporción, simetría y armonía. Ya, estas tres cosas tenían que contemplar una obra de arte para ser considerada estética. Es por eso que los artistas del Renacimiento, ya sea en pintura, en escultura, sobre todo en la escultura, ¿no? Pero en todos los ramos del arte van a buscar o van a procurar establecer este tipo de elementos en sus obras, sobre todo en la escultura. Ya es por eso que, por ejemplo, aquí, mira, como dice la pregunta 2, ¿no? Te dice, en las siguientes imágenes se aprecia la escultura de un grande del Renacimiento, Miguel Ángel. Uno es el David y el otro es el Moisés. En este arte podemos extraer una deducción. Y mira, si tú te fijas bien en las imágenes que te han colocado ahí, ¿cómo están representados tanto el David como el Moisés? Están representados con un cuerpo humano casi perfecto, ¿sí o no? Una muestra de armonía, de simetría, de proporción, bastante musculosos, bastante fuertes, ¿no? Este Moisés prácticamente pues es representado como un personaje bastante musculoso, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Como prácticamente parece que hubiera hecho pues como unas 100 planchas, ¿no? Y sacando ahí un pechazo, tremendo músculo, ¿no? Entonces, los artistas del Renacimiento intentan de alguna u otra manera representar esa idea, ¿no? Algo así pues como si me vieras a mí, pues, ¿no? Ahí más o menos así, ya. Así están representados los artistas del Renacimiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería tu clave de la pregunta 2? Jin al fallo, dice Stephanie. Claro, pues no, está facilito, está facilito. La clave sería, los pintores y escultores del Renacimiento tenían el ideal de la belleza humana como cosmovisión del mundo. La clave, besito, besito. Ya. Pregunta 3. Pregunta 3. A ver, en la pregunta 3 están hablando sobre los incas, ¿no? Sobre los incas, dice, a ver. Los incas desarrollaron la civilización más extensa de América prehispánica. Sobre los incas, señale la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad respecto a las siguientes proposiciones. A ver, vamos a ir respondiendo una por una estas proposiciones. Los incas, ¿no? Los incas. A ver. Poner son 4 premisas. 1, 2,
3 y 4. Ya. A ver, te voy leyendo sobre estas proposiciones en torno a los incas. A ver. Dice, sometieron... Profe, fácil, usted es una escultura de Miguel Ángel, dice Stephanie. O sea, no me la des tanto, Stephanie, me lo voy a creer, ¿eh? A ver, están respondiendo ahí la gente. Cachimbo, casita. A ver, vamos a ver. Camarón, dice Thais. A ver, vamos a ver. Dice, sometieron militarmente a todas las culturas del segundo desarrollo regional. ¿Ya? Bueno, si hablamos de los incas, hay que recordar que efectivamente los incas van a conquistar, van a someter a prácticamente todos los pueblos del segundo desarrollo regional, o también llamado el intermedio tardío. Pero acá hay una palabra que es clave, ¿no? Acá te dice sometieron militarmente, ¿no? A todas las culturas del segundo desarrollo regional. Y bueno, nosotros sabemos que no todas las culturas fueron sometidas militarmente, ¿no? Algunas se sometieron de forma pacífica, por ejemplo, como los chinchas, ¿no? Los chinchas se someten de forma pacífica. Su último rey, el rey Huavia Rucana, ya decide someterse pacíficamente ante los incas, ante Tupac Yupanqui, porque eran un pueblo comerciante, pues no eran un pueblo guerrero. Por lo tanto, la primera premisa es falsa. Es falsa. Segunda premisa dice, las grandes obras de arquitectura fueron construidas mediante el sistema laboral llamado Aini. Bueno, tú sabes de que el Aini era una forma de trabajo que implicaba ayuda mutua, ¿no? Ayuda mutua entre miembros del mismo Ayllu, entre Hatun Runas, ¿no? Esta idea de que no, yo te apoyo hoy día, ¿no? Para construir mi casa, por ejemplo, necesito la ayuda, yo le pido ayuda a un miembro del otro Ayllu, él me ayuda a mí, pero después yo lo voy a tener que ayudar a él, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Pero el Aini no funcionaba para las construcciones de obras arquitectónicas, pues para eso había otro sistema de trabajo, ¿no? Que era el de la mita, ¿no? La mita la mita, por si acaso, no era solamente trabajo de la tierra. La mita en el incanato también había mita de plaza, ¿no? Para construir plazas, avenidas, obras arquitectónicas, ¿no? Había mita de tambos también, ¿no? Para construir tambos. ¿Ya? O sea, hay diferentes tipos de mitas. Por lo tanto, la premisa 2 también es falsa, ¿no? Recontra falsa, así como el amor de tu ex. Premisa 3. Tuvieron una religión panteísta. Bueno, el panteísmo es la adoración a objetos de la naturaleza, ¿no es cierto? Y los incas efectivamente adoran objetos de la naturaleza, pues adoran a los cerros, lagos, lagunas, ¿no? Ríos, ¿no? A todos esos elementos de la naturaleza los consideran elementos sagrados. Por eso podemos hablar de que efectivamente cuentan con una religión panteísta. Esto es verdura. Y la premisa 4 te dice, los incas sometieron a los estados ubicados en la selva baja. Bueno, los incas no llegaron a conquistar amplias zonas de la selva, ¿no? A quien van a conquistar en la selva es a los chachapoyas, ¿no es cierto? Luego de una feroz batalla, ¿no? A fuerte resistencia de parte de los chachapoyas, pero finalmente fueron sometidos. Pero los chachapoyas se ubicaban en la selva alta, ¿no? Selva alta, no en la selva baja. Por lo tanto, la premisa 4 también es falsa, ¿no? Falsa. Ya. ¿Cuál será tu clave entonces? Por ahí ya estaban respondiendo, ¿no? Efectivamente, la clave será cachimbo. Corazón de pollito, dice Stephanie. Cachimbo. O ciclero. No, cachimbazo. Eso es lo que tú vas a hacer ahora este fin de semana. Pregunta 4.
La invasión española del Perú fue en esencia una empresa privada, pero que contó con el respaldo del Estado español. En ese sentido, la capitulación de Toledo implicó, capitulación de Toledo. Estamos hablando de la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? De frente nomás, capitulación de Toledo. Más acá. Capitulación de Toledo. A ver, recuerda que esta capitulación de Toledo se va a firmar entre Pizarro, ¿no?, y la reina Isabel de Portugal, ¿no? Porque el rey, que en ese momento era Carlos I de España, Carlos I se encontraba en el Sacro Imperio Romano Germánico resolviendo problemas de la Reforma Protestante, ¿no? Ahí en el Sacro Imperio él también era rey, ¿no? Era llamado Carlos V. Entonces, como no estaba el rey, Pizarro se entrevistó con la reina, su esposa Isabel de Portugal, y con ella se va a firmar la capitulación de Toledo en 1529. Y esta capitulación básicamente lo que va a permitir o autorizar es la invasión al Tahuantinsuyo. Autoriza la invasión al Tahuantinsuyo. Ya. ¿Por qué la corona española tiene que autorizar la invasión al Tahuantinsuyo? Porque recuerda que el gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, no le quería permitir a Pizarro realizar un tercer viaje, ¿no?, para invadir el Tahuantinsuyo. Entonces, por eso Pizarro se vio obligado a ir hasta España a buscar la autorización de la corona, ¿no? Y en esta capitulación de Toledo vas a recordar también que Pizarro fue el más beneficiado, ¿no? Fue el más beneficiado. Fue el que obtuvo más beneficios. Vamos a ponerle así nomás, más beneficiado. ¿Qué le dieron? Le dieron el título de gobernador de Nueva Castilla, el título de alguacil, el título de adelantado, el título de capitán general, ¿ya? Entre otros títulos, ¿no? Que a diferencia de sus socios, ¿qué le dieron a sus socios? ¿No? Almagro, por ejemplo, fue nombrado alcalde de Tumbes, ¿no? Y el curita Hernando del Duque, que su sueño era ser nombrado obispo de América, lo nombraron obispo de Tumbes. ¿Ves? Y así entonces a sus socios los dejaron pues payasos, pues, ¿no? Y obviamente que Pizarro va a verse el más beneficiado con todas estas medidas de la capitulación de Toledo. Por lo tanto, la clave de la pregunta 4, ¿cuál es? A ver, ya me estoy respondiendo por ahí. Rebeca dice dinosaurio, Javier dice dedo, Paloma dice dadito, Fabiana también, Beto siempre que recuerda a su Dayanita, Joseph no dice claves, las claves de la 1 y de la 2. A ver, en la 1 dijimos que es dedo, en la 2 dijimos que es beso. Ya, Joseph. ¿Qué más? Sí le creo, profe. A eso ya dijimos ya. Stephanie. A ver. Ya. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, como han dicho la gente, la clave es dedito, ¿no? Dedito. La autorización real para la conquista del Perú. Bueno, del Tahuantinsuyo sería más exactamente, ¿no? Porque no había todavía lo que se conoce ahora como Perú, ¿no? Pero bueno, está bien igual, ¿no? Clave de dedazo. Pregunta 5.
La pregunta 5 está relacionada con la Reforma Protestante. A ver. Reforma Protestante. Y en particular te piden hablar sobre Lutero, ¿no? Sobre Martín Lutero. A ver, entonces vamos a recordar un poco sobre Martín Lutero y sus ideas, ¿no? A ver, recuerda que en el caso de Lutero, ¿no? Él va a ser un monje agustino, ¿no? Que va a estudiar teología, se va a graduar y va a enseñar luego como profesor en la Catedral de Wittenberg, ¿no es cierto? Lutero va a oponerse férreamente a la venta de las indulgencias, ¿no es cierto? Venta de las indulgencias que realizaba o estaba promoviendo el Papa León X, ¿no? En las cuales se le perdonaba los pecados a la gente que comprara, que comprara su indulgencia, perdón. Entonces, esto es lo que va a criticar Lutero, ¿no? Y frente a esa situación, claro, la Iglesia Católica se va a oponer profundamente a las ideas luteranas porque Lutero empezará a cuestionar, ¿no? Lutero empezará a decir de que, por ejemplo, la fe es la única fuente de salvación, ¿no? ¿Por qué vas a comprar tu indulgencia si la fe es la única fuente de salvación de los pecados, ¿no? Algo así como lo que decía pues tu filósofo peruano, ¿no? Que la fe es lo más lindo de la vida. ¿No? Ahí está tu filósofo el Cuto, algo así, pues, ¿no? La fe es la única fuente de salvación. Y además Lutero hablaba de la libre interpretación de la Biblia, ¿no? Cualquier persona puede interpretar libremente la Biblia, no como nos quiere hacer creer el Papa, ¿no? Que él nos da la interpretación, su única interpretación, no debe ser así, dice Lutero. Lutero también dirá de que solamente deben existir 2 sacramentos nada más, ¿no? ¿Dónde está en la Biblia, dice él, de que tienen que haber 7 sacramentos? No, no existe eso, dice en la Biblia. En la Biblia solamente se habla de 2, que son el bautismo y la comunión, ¿no? Lutero también cuestionará la idea del celibato, ¿no? Esta idea según la cual los curas no pueden tener hijos, no pueden casarse, ¿no? No pueden tener pareja, ¿no? Lutero dice no, porque no, todos estamos llamados a ser sacerdotes, dice Lutero. Y si todos estamos llamados a ser sacerdotes, ¿por qué entonces cómo se perpetuaría la especie, no? No habría descendencia, ¿cómo se perpetúa la especie? No, no estoy de acuerdo con el celibato. ¿Ves? Cuestiona todo eso, ¿no? Y frente a esa situación, ¿qué hace el Papa? Aparte de excomulgarlo, el Papa va a buscar la ayuda del rey Carlos V. ¿No? Te dije hace un rato que Carlos V estaba resolviendo problemas de la Reforma Protestante, ¿sí o no? Por eso no está para la capitulación de Toledo. Entonces, Lutero va a ser convocado a dietas, ¿no? Dietas. Vamos a ponerlo por aquí. Recuerda que no debes pensar dietas como lo que haces, ¿no? Tu régimen para bajar de peso, ¿ah? No, acá en esta época dietas se conoce a las asambleas, ¿no? Asambleas o reuniones que se convocaban para discutir algún asunto importante. Por ejemplo, tenemos a la dieta de Worms, ya la dieta de Worms, la dieta de Spira y la dieta de Augsburgo. ¿Ya? En la dieta de Worms, recuerda que a Lutero lo va a convocar el rey Carlos V para obligarlo a retractarse, ¿no? Lutero, retráctate. Lutero, ¿qué dirá? Yo me retracto si tú me demuestras Biblia en mano que estoy equivocado. Tú demuéstrame Biblia en mano que estoy equivocado y yo me retracto. Bueno, el Papa Carlos V, enfurecido por la reacción de Lutero, había planteado quemarlo, pues, ¿no? Hay que quemarlo, ¿no? Por oponerse al mandato del rey. Bueno, sus asesores le van a convencer de que no era conveniente.
no es conveniente, rey, no lo podemos quemar, porque si lo quemamos, lo vamos a volver un mártir. Excomúlguelo, eso sí, excomúlguelo, sáquelo de Alemania, sáquelo del Sacro Imperio Romano Germánico y queme sus libros. Eso sí hicieron con Lutero, ¿no? Entonces Lutero va a ser excomulgado, pero lo que no sabía Carlos V es de que había un grupo de príncipes alemanes que eran contrarios al gobierno de Carlos V, ¿no? Que no estaban de acuerdo con que él fuera rey del Sacro Imperio y rey de España a la vez. Por lo tanto, se oponían al reinado de Carlos V y este grupo de príncipes alemanes van a proteger a Lutero, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el duque de Sajonia, ¿no? Federico Guillermo III, se dice que escondió a Lutero en su catedral, ¿no? En su catedral, en su palacio. Y ahí va a estar Lutero escondido, pues, ¿no? Durante bastante tiempo. Ahí va a traducir la Biblia al alemán, ¿no? Va a escribir varios de sus textos, ¿no? En torno a la Reforma. En la Dieta de Spira se dice que aparece por primera vez el término protestantismo, ¿no? Carlos V habría dicho, estos son unos protestantes, ¿no? Aparece el término por primera vez. Y en la Dieta de Augsburgo, finalmente se dice que nace concretamente la doctrina luterana, ¿no? Esa doctrina de 2 sacramentos, la fe es la única fuente de salvación, ¿no? Todo se va a presentar ahí por primera vez, pero no por Lutero, ¿no? Porque en teoría está excomulgado, no puede asistir. Lo va a presentar un personaje que era de confianza de Lutero llamado Felipe Melanchthon, ¿no? Que es el que asiste a la Dieta de Augsburgo y presenta las ideas luteranas. Por eso se dice que ahí nacen las ideas de Lutero. ¿Ya? Entonces, con ese recordatorio, ¿cuál será la clave de la pregunta 5? ¿Perdón? Ah, ya, gracias. A ver qué dice la gente por acá. Paloma ha puesto un cangrejito. Fabiana, un caracol. Alessandra dice cachimba. Javier Casa. Beto Cristiano. María Fernanda Casita. Kenny se ríe, ¿no? ¿Cuál será la clave? Entonces dice, la reforma protestante en Alemania fue impulsada por Martín Lutero y tuvo como motivación una serie de cuestionamientos a la Iglesia Católica. Además, tuvo el respaldo de diversos sectores sociales que tenían intereses políticos y económicos. Una afirmación que se puede hacer al respecto es, ¿cuál será la afirmación? Efectivamente, Lutero contó con el apoyo de príncipes alemanes, ¿no? Clave cachimbo. Pregunta 6. Pregunta 6. En la pregunta 6 te está hablando sobre nuevamente la invasión española, ¿no? A ver, dice, los españoles trajeron enfermedades desconocidas que diezmaron a la población andina entre los siglos XI y XVII, entre el siglo XVI y XVII. Las más mortíferas de estas enfermedades fueron, a ver, a manera de recordar, podemos colocar así, de manera general, las causas de la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? Porque tiene que ver también con las enfermedades. Causas de la invasión al Tahuantinsuyo. Si hablamos de las causas, tú no debes olvidarte que la más importante va a ser el apoyo, el apoyo de las etnias sometidas, ¿no? Por los incas. El apoyo de etnias sometidas, ¿no? Etnias sometidas por los incas, este apoyo que le van a dar a los españoles. También tenemos que considerar a la guerra civil, ¿no? La guerra civil que se estaba produciendo entre Huáscar y Atahualpa, que debilitó al imperio, ¿no? Y facilitó la entrada de los españoles.
Y otra de las causas va a ser definitivamente las enfermedades, ¿no? Las enfermedades. Enfermedades traídas por los españoles que van a matar a miles de nativos, ¿no? Miles de indígenas que no estaban, digamos, inmunes a este tipo de enfermedades, ¿no? Que no se conocían acá en América, ¿no? Y tampoco acá en el Perú. Trajeron muchas enfermedades, ¿no? Como la gripe, la fiebre amarilla, ¿no? Pero las más importantes, las más mortíferas definitivamente van a ser ¿cuáles? La viruela, ya, la viruela y el sarampión. Viruela y el sarampión. Estas son las más mortíferas, ¿no? Entonces, vamos a ver si la gente coincidió. Se atracó. Se atracó, se atracó, se atracó. Y efectivamente, ¿no? La clave será cachimbo. A ver, Thaís por ahí tiene una pregunta. Dice, profesor, entonces en la Dieta de Augsburgo se acepta el protestantismo. A ver, no es que se va a aceptar el protestantismo, Thaís. Simplemente se plantean las ideas luteranas. Pero la Iglesia Católica, el rey Carlos V, no va a estar de acuerdo igual, ¿no? Con estas ideas. Por eso que precisamente luego de la Dieta de Augsburgo se van a ir a una guerra de religión, pues. Guerras de religión que va a enfrentar a la Liga Esmalcalda, ¿no? Que eran los protestantes, contra la Liga de Nuremberg, que eran los católicos. Una guerra que va a durar 25 años, ¿no? Luego de esa guerra recién se firma la paz de Augsburgo, ¿no? Capaz ahí te estás confundiendo, ¿no? Una cosa es la Dieta de Augsburgo y otra cosa es la paz de Augsburgo, ¿no? En la que finalmente se establece de que los príncipes alemanes pueden escoger la religión que quieran. No van a tener libertad religiosa. ¿Quieren ser católicos? Pueden ser católicos. ¿Quieren ser protestantes? Pueden ser protestantes. ¿Ya? Eso es lo que se establece en la paz de Augsburgo. ¿Estamos claros entonces, Thaís? Su madre, Rebeca ya se mandó con todo, ya. Rebeca ya respondió todo. Ahora vamos a ver si es verdad, vamos a ver si coincide con las claves, ¿ah? Karel también de esa choro ya contestó todo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si están en lo correcto. 7. La minería fue la principal actividad económica en los tiempos del virreinato del Perú. Las grandes inversiones en este rubro eran principalmente privadas, aunque también había inversiones públicas. A continuación, marque la afirmación correcta con respecto a la minería colonial. A ver, hablemos de la minería. A ver, para esos mineros, a ver. Estos mineros del área C, que van a ingeniería en minas. Minería colonial. Bueno, recordemos cuáles van a ser las principales minas, ¿no? Las principales minas durante el virreinato. Y la principal mina definitivamente será la de Potosí, ¿no? Potosí, una mina de donde se extrae plata, ¿no? La mina más importante, la mina de plata de Potosí. Esta mina ubicada en el Alto Perú.
ya, en el Alto Perú, lo que actualmente sería Bolivia, ¿no? Lo que actualmente sería Bolivia, ya. Y la otra mina importante durante el siglo XVI, XVII será la mina de Huancavelica. Huancavelica. ¿Ya? De esta mina se extraía el mercurio o azogue. Mercurio o azogue. ¿Qué cosa era el mercurio o azogue? Era un mineral que permitía purificar la plata. Purificar la plata. Entonces, es importante saber de que acá se va a conformar todo un circuito comercial, ¿eh?, entre Huancavelica y Potosí, porque se extraía el mercurio o el azogue de Huancavelica y de inmediato se le llevaba al Alto Perú, a la mina de Potosí, para ayudar a la purificación de la plata y así se pudiera exportar, ¿no?, de manera mucho más sencilla, mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos afirmar con respecto a la minería colonial? De acuerdo a las claves que tenemos aquí. Claro, sería la clave cachimbo, ¿no? Huancavelica fue el principal centro productor de azogue, ¿ya? Huancavelica, que también puede ser conocido como Santa Bárbara. Santa Bárbara. Carel ya lo tenía avanzado desde hace semanas, dice. Mancha, qué bravo eres, eso. Ya. A ver. Pregunta 8. Pregunta 8. El documento firmado en 1783, en el cual Francia y España obtienen algunas concesiones territoriales en Norteamérica y se reconoce la independencia de las 13 colonias, se conoce como... A ver, acá te están hablando un poco sobre lo que es independencia de las 13 colonias, ¿no? Bueno, tú sabes que este proceso se va a dar, ¿no?, como parte del enfrentamiento que van a tener los colonos norteamericanos contra la monarquía inglesa, ¿no es cierto? Bueno, un proceso largo que va a implicar la convocatoria a congresos, ¿no? El primer congreso continental. Recuerda que los colonos decidieron bloquear el comercio con Inglaterra, no se van a enfrentar todavía militarmente. Eso lo van a decidir recién para el segundo Congreso Continental, ¿no?, en el cual recién deciden enfrentar militarmente a los ingleses y para eso van a conformar el Ejército Continental, liderado por George Washington, ¿no? Y bueno, en medio ya de esa situación, los colonos van a declarar su independencia, ¿no?, el 4 de julio de 1776. ¿Ya? Pero claro, esta es una independencia un tanto formal, ¿no? Porque no han ganado pues ninguna batalla, ¿no? Y es más, incluso solicitaron el apoyo de Francia y de España, pero los franceses le van a decir, oye, pero yo ¿cómo te apoyo si tú no has ganado ninguna batalla? ¿No? Tú estás declarando tu independencia de manera formal, ¿no? Gáname una batalla, ¿no? Y después ya yo recién te apoyaré, ¿no? Y bueno, los colonos van a empezar a ganar batallas, ¿no? Y van a llegar entonces a ganar la batalla definitiva, que será la batalla de Yorktown, ¿no? En esta batalla finalmente se sella la independencia de las 13 colonias. Y cuando se establece pues la independencia de las 13 colonias, se van a firmar dos tratados. Ya vamos a ponerle por aquí. Independencia de las 13 colonias. Ya se van a firmar dos tratados. Hablamos de el Tratado de París. Ya, este Tratado de París
se va a firmar con los extranjeros que apoyaron a los colonos, ¿no? Hablamos de Francia y España. Ya. O sea, obviamente lo firman los ingleses, ¿no? Y el segundo tratado, que será el Tratado de Versalles. Este será el tratado definitivo, ¿no? El tratado definitivo en el cual se va a firmar con los colonos, ¿ya? Se reconoce la independencia de las 13 colonias, ¿ya? Y también se le va a dar concesiones, beneficios, tanto a Francia como a España, ¿no? Por haber apoyado a este proceso de independencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será tu clave de la pregunta 8? Paloma dice casa, Fabiana dice... ¿Qué es eso? ¿Qué es la figura, Fabiana? Yo de acá veo un durazno, ¿no? ¿O qué es eso? Una palta, no sé qué. Medio raro ese dibujo. Tamia dice casa, ahí dice cachimba, yo se dice cachimba. Ah, es un camarón. Un camarón. No, está bien raro tu camarón, ¿ah? Está bien raro tu camarón. Calamar, dice Denise. Una palta marrón. Es que, claro, me parecía raro porque tiene forma de palta, pero marrón, dije, qué raro, ¿no? Ah, ya, pues Rebeca, otra vez, ¿qué cosa eran? Serpientes eran, ¿no? Yo siempre pensaba, parecen patos. Ya, entonces, en la pregunta 8, efectivamente la clave será Versalles, ¿no? El Tratado de Versalles. Ahora, ojo, no de repente no te vayas a sorprender si por ahí en una pregunta de examen de admisión te puedan colocar esto, Tratado de París, ¿no? Y no te colocan Tratado de Versalles. No, imagínate que en las claves no aparece Versalles. Uy, no aparece Versalles, no hay clave. Pero si te ponen París, bueno, entonces tendrás que marcar París, pues, ¿no? No habría otra opción, ¿ya? Pero ten en cuenta que son dos tratados, o sea, que se firman a la vez, ¿ya? Entonces, en la pregunta 8 tenemos a la clave cachimbo. En la pregunta 9 te ponen una imagen, ¿no? Y dice, la siguiente imagen plasma la lucha contra la monarquía absoluta y el orden feudal. Es una famosa imagen, ¿no? Del siglo XIX. ¿Qué imagen es esa? A ver, ¿quién la sabe? ¿Quién es el autor y cómo se llama esa imagen? Denise nos pone un elefante con zapatillas rosadas ahí corriendo. Ahí está, en este examen vamos con todo. Jade nos dice la toma de la Bastilla. No, no es la toma de la Bastilla, Jade, ¿ah? Matías nos dice de la Croix, algo así. Paloma nos dice la libertad guiando al pueblo. Efectivamente, ¿no? Esta imagen, este cuadro muy famoso es del autor Eugène Delacroix, ¿ya? Cuya pintura se llamará La libertad guiando al pueblo, ¿no? La libertad guiando al pueblo. Ahora mira, normalmente se suele asociar esta imagen a la Revolución Francesa, pero en realidad no es de la Revolución Francesa, es de un evento posterior a la Revolución Francesa,
que es de... El único Eugene que conozco es el de Enredados. Sí, sí. Es Estefan. Bueno, esta imagen normalmente, como te digo, se suele asociar a la Revolución Francesa, pero en realidad es de un proceso posterior. Esta imagen es de las revoluciones liberales, ¿no? Esta es una imagen de la Revolución Liberal de 1830 en Francia, ¿ya? Pero, bueno, a veces la utilizan como una forma de estudiar o de entender la Revolución Francesa, ¿no? Por eso que acá en la pregunta, la imagen tienes que asociarla al contexto de la Revolución Francesa, así no pertenezca a ese periodo. Por lo tanto, en esta pregunta, si pregunta 9, este cuadro de Eugene Delacroix ya, la libertad guiando al pueblo será efectivamente, como han dicho por ahí, ¿no? La forma o plasma la lucha del tercer estado, ¿no? El tercer estado contra la monarquía y el orden feudal. El tercer estado. ¿Y quién era el tercer estado? El pueblo, bueno, el pueblo. El pueblo que estaba conformado por la burguesía, el campesinado y los artesanos, obreros, ¿no? Principalmente el campesinado, ¿no? Que es mayoritario, pero el que dirige el proceso revolucionario es la burguesía. Pero no olvides lo que te acabo de decir, ¿no? Este es un cuadro de las revoluciones liberales, ¿ah? Ya no es de la Revolución Francesa, ¿ya? Clave entonces, enanito, ¿no? Enanito. Elefante con con zapatillas rosadas, como puso por ahí, ¿no? Una de las chicas. Pregunta 10. Pregunta 10 te habla sobre las reformas borbónicas y en específico te habla sobre nuevos territorios, ¿no? Es decir, te habla de la reforma territorial. Pregunta 10. Reformas borbónicas. En particular te hablan de la reforma territorial. A ver, cuando hablamos de la reforma territorial, entonces tenemos que recordar que la corona española, ¿qué cosa va a decidir? Va a decidir partir el virreinato del Perú, ¿no? Es un virreinato muy grande, es muy extenso, no le permite entonces a la corona poder tener un mayor control administrativo, ¿no? De ese territorio. Por eso va a decidir partirlo, dividirlo. Y entonces esto va a llevar al nacimiento de nuevos virreinatos. Hablamos de el virreinato, ya, virreinato de Nueva Granada. Nueva Granada. Y el virreinato de Río de la Plata. Río de la Plata. Ya. Virreinato de Nueva Granada que se forma a partir de la fusión de las audiencias de Panamá, Quito y Santa Fe, ¿no? Las tres se fusionan, nace el virreinato de Nueva Granada. Y el virreinato de Río de la Plata, su madre, ¿no? Acá un conciertazo acá, ¿no? Qué abusivos, ¿no? El virreinato de Río de la Plata. El virreinato de Río de la Plata se forma a partir de la fusión de las audiencias de Buenos Aires y de Charcas, ¿ya? Pero no solamente se van a crear estos virreinatos, también
como parte de la reforma territorial, se le va a dar autonomía a la Capitanía General de Chile. Capitanía General de Chile. Y se va a crear una nueva capitanía, ¿no? Que será la Capitanía General de Venezuela. Capitanía de Venezuela. Ya. Recuerda que una capitanía era una zona militarizada, ¿no? Una zona militarizada en la cual se buscaba proteger a ese lugar del ataque de los nativos, ¿no? Nativos que se resistían, pues, ¿no?, al dominio colonial, y entonces para poder enfrentarlos, para poder controlarlos, establecían zonas militares, ¿no? Ya existía una capitanía general en Chile antes de las reformas borbónicas, por eso que la reforma lo único que hace es darle autonomía. Esto fue parte de una pregunta de examen de admisión el año pasado, ¿no? Del examen de octubre, me parece que fue el año pasado, colocaron verdadero o falso sobre reformas borbónicas, y una de las alternativas decía, ¿no?, se le dio autonomía a la Capitanía General de Chile y había que marcar verdadero, pues, ¿no? Pero en el caso de Venezuela, ahí sí se crea una nueva, ¿no? Ahí sí se crea una nueva. Esta sí nace acá con las reformas borbónicas. Entonces, esta es la reforma territorial. ¿Ya? ¿Cuál es tu clave entonces de la pregunta 10? A ver, la gente ha estado respondiendo por ahí. ¿Quieres saber qué? Ah, ¿qué vi? Vamos acá, un bullón se escuchó por acá. A ver, ¿qué dice la gente? Delfín, dedícame un poema, dice Stephanie. A ver, cuando ingreses te voy a dedicar un poema. Denise, que pone ahí, no sé quién es, que está ahí ocultándose bajo el pasto. Ah, Clooney, no, Clooney está observando. ¿Qué más dicen? A ver. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, la clave será... sí, yo cumplo mis promesas. ¿Ah? Tú ingresas, ya ahí va tu poemón, va a ir, ¿ah? Pero ingresa. La clave será entonces dedazo. Pregunta 11. Sobre el precerámico tardío. Ajá. Si te habla entonces del precerámico tardío, te está haciendo referencia al periodo de los primeros pobladores del Perú, ¿no? Primeros pobladores del Perú, en particular el arcaico, ¿no? El arcaico superior. Recuerda, arcaico superior, la denominación de lumbreras, para John Rowe todo el periodo se llamaba el precerámico, ¿no? Y en este caso, precerámico tardío, o sea, la parte final está haciendo referencia al arcaico superior. Entonces vamos a poner por aquí la pregunta 11. Está haciendo referencia al precerámico tardío. A ver, características generales de este periodo. Recuerda que aquí tenemos como economía el surgimiento de la agricultura y la ganadería, ¿no? Ganadería. Es decir, hablamos ya de una economía de tipo productiva. Tenemos que estos
pobladores se vuelven sedentarios, no son sedentarios. Tenemos como forma de organización social a los ayllus, ¿no? Los ayllus, ya. También tenemos que en esta etapa surgirá el llamado excedente productivo, ¿no? El excedente productivo. El excedente productivo, que será esta parte de la producción que era el sobrante, ¿no? Que era el sobrante de la producción, ¿ya? Y este excedente productivo, a su vez, permitió la aparición de otros elementos como el trueque, la propiedad privada, las clases sociales, ¿no? Y precisamente al aparecer las clases sociales, esto va a generar también una división social del trabajo. ¿Ya? División social del trabajo. División social del trabajo, ¿no? Es decir, vamos a tener a personas especializadas en determinada labor, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los sacerdotes, ¿no? Que se dedicaban exclusivamente al culto y a la observación de los astros. Tenemos a los artesanos, ¿no? Que son los que se van a encargar de elaborar, pues, tejidos, ¿no? Vasijas, ¿no? Y tenemos a los campesinos que se dedicarán al trabajo de la tierra, pues, ¿no? Cada uno se especializa en una determinada labor. División social del trabajo. Ya. Esto entonces de manera general con la pregunta 11, ¿no? Que te dice: el precerámico tardío representa un importante cambio en la organización social y económica en los Andes centrales. Se observa el surgimiento de las primeras sociedades complejas, asociado de una arquitectura ceremonial, en muchos casos monumental. El desarrollo de la agricultura y la ganadería permite un excedente que permitió el aumento de la población y el surgimiento de líderes y élites emergentes. ¿Qué característica no corresponde, dice, a esta etapa, ¿no? ¿Cuál no corresponde a esta etapa? A ver, ¿cuál sería tu clave? Enola Holmes, dice Estefan. Enana, dice Joseph. Enano también dice Denise. Lo que no corresponde entonces a esta etapa de la historia de los primeros pobladores del Perú es efectivamente la división sexual del trabajo, ¿no? Porque esta división sexual del trabajo se va a producir durante el periodo lítico, ¿no? El periodo lítico, lo que para John Rose sería el precerámico inicial, ¿no? Ahí se produce la división sexual del trabajo. Esta idea de que los hombres se dedican a la caza, las mujeres a la recolección. Aunque recuerda que ya te he dicho de que esta idea ya viene siendo cuestionada hace tiempo, ¿no? Ya hay evidencia de que las mujeres también cazaban, no solamente se dedicaban a la recolección. Ahí está la evidencia, pues, por ejemplo, de esta mujer encontrada en Puno, ¿no? La Vilamaya Pacta, ¿no? Vilamaya Pacta, que se le ha encontrado ahí enterrada con restos de instrumentos de cacería, ¿no? Lo cual nos indica que ella también se dedicaba a la caza, ¿ya? Entonces, la clave aquí será enanito, ¿no? Enanito. Pregunta 12. Pregunta 12 hace referencia a Chavín. Chavín. Hoy, por si acaso, no, para los interesados, estoy haciendo este miércoles mis chumpifijas, ¿ah? Ya ahí, de manera personal, ahí voy a hacer mi evento. Ya te voy a dar
todas las precisas, ¿ah? Las precisas para tu examen de admisión, ¿ah? Ya. Sí, sí, estoy viendo ahí por dónde lo voy a hacer, ¿no? Por YouTube o de repente por Zoom o por Meet, ¿no? Pero ahí vamos viendo, ¿ya? Así que búscame por ahí, por mis redes sociales y ahí vamos coordinando. Hay un precio simbólico ahí para el pueblo, efectivamente, ¿no? Para la gente, ¿no? Sí, ahí al final vemos eso, ¿no? Búscame en Instagram como Chumpi8604, ya, y por ahí coordinamos, ¿ya? Dará becas, no piensa malo, Pebeto, ya ves, que uno quiere sacar ahí para su mes y quieres que te dé beca, ¿no? No, algo simbólico nomás, algo simbólico, ¿ya? Entonces, a ver, vamos con la pregunta 12, ¿no? Dice, el estilo Chavín se difundió sobre buena parte de los Andes centrales, gracias al enorme prestigio del santuario religioso ubicado en el callejón de Conchucos. Sus acertados oráculos, lo avanzado de sus conocimientos astronómicos y agrícolas, sus pomposas ceremonias públicas y lo prestigioso de su culto, permitió que el resto de comunidades andinas aceptasen su influencia evidenciada en la construcción de templos y elaboración de cerámica de estilo Chavín. A ver, a partir de lo anterior se puede afirmar que, a ver, sobre Chavín, te están preguntando o te piden deducir algo, ¿no? Sobre Chavín. ¿Qué podemos recordar sobre Chavín? Recuerda que los sacerdotes astrónomos de Chavín van a poseer mucho poder, ¿no? Y este poder de los sacerdotes astrónomos viene a partir de ¿qué? Sacerdotes astrónomos. Sacerdotes astrónomos que van a tener mucho poder por el conocimiento que tienen en cuanto a la observación de los astros, ¿no? Y eso implicaba que otros visitantes de diferentes pueblos vengan al templo Chavín de Huántar, ¿no? A buscar la predicción de los sacerdotes para conocer las épocas de lluvia, que son buenas para la agricultura. El sacerdote Chavín lo recibía en una gran fiesta, ¿no? A ese peregrino, ese visitante. Le daba de beber ayahuasca, ¿no? Molía pues una plantita, ¿no? Una plantita que se llamaba el San Pedro, ¿no? Y esa plantita del San Pedro se la hacía inhalar, ¿no? ¿No? Y ya quedaba así, pues no, luego de inhalar ahí el San Pedro, ese visitante quedaba, ¿no? Quedaba ahí todo stone, pues, ¿no? Y una vez luego de inhalar eso, ya empezaba a estar en estado de alucinación, ¿no? En estado de alucinación. Y al estar en ese estado, terminaba ingresando al templo de Chavín de Huántar a postrarse frente al dios de los Chavín, ¿no? Que era el lanzón monolítico, ¿no? El sacerdote Chavín le decía de que gracias al lanzón monolítico es de que ellos tenían el conocimiento para observar los astros, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacía ese visitante? Se terminaba postrando ante el lanzón monolítico y se terminaba postrando también ante el sacerdote Chavín, ¿no? Entonces, de esa manera, ese sacerdote garantizaba el dominio de esa población, ¿no? Y esa experiencia se repetía con otros pueblos también que venían a visitar Chavín de Huántar. Por lo tanto, este poder de los sacerdotes Chavín vendrá de sus conocimientos astronómicos, pero también a partir de la difusión de sus dioses terroríficos, ¿no? Vamos a ponerle acá, conocimientos astronómicos y también por la difusión de dioses terroríficos. Este lanzón monolítico, pues que de su cabeza parece que salen serpientes, ¿no? De su boca parece que salen colmillos, ¿no? Y que va a generar mucho miedo, pues, ¿no? En este visitante que está en estado de alucinación. Y entonces, claro, de esa manera se terminan sometiendo, ¿no? Chavín expandió su dominio por medio de ¿qué cosa? Por medio de las ideas, ¿no? Por medio de la religión.
y no a través de la violencia militar. Entonces, ¿qué dice la gente? A ver, profe, ¿por qué la C, por qué no puede ser? ¿A qué te refieres, Yosetti? ¿A qué pregunta? ¿A la anterior? ¿A la 11? Si te refieres a la 11, a ver, vamos a ver. Lo que pasa es de que si te refieres a la 11, entonces no puede ser, o sí tiene que ver con el intercambio interregional de productos en el sentido de que hemos dicho, ¿no? Con el excedente productivo surge el trueque, pues, ¿no? Y este trueque, ¿qué implica? Intercambio, ¿sí o no? Intercambio de productos, ¿no? Entonces, si a mi ayu le ha sobrado maíz, voy a intercambiar con el otro ayu que le ha sobrado, no sé, pues, algodón, ¿no? No sé. Y vamos a generar ese intercambio entre regiones. Sí existe esa característica en el periodo del Arcaico superior. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que no puede ser la C. Te están pidiendo cuál no es, ¿no? ¿Cuál no es? De ahí Paloma ya me stalkeó ya. Ahí están mis redes en Instagram. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la clave entonces? La pregunta 12, muchachos. Está facilito. Karel dice la A. Pero la A, ¿qué dice? A ver, logró la primera unificación política y militar, ¿no? Militar, te dice Carela. Entonces, no puede ser la A, pues, ¿no? No puede ser la A, ¿no? Porque hemos dicho que Chavín no se expande por la vía militar, se expande por la vía religiosa, ¿no? Efectivamente, como dice Javier, Denise, María Fernanda, Alessandra, que dice Corazón, Tamia, Stephanie, Yosetti, Fabiana, ¿no? Efectivamente, pues Joseph, ¿no? La clave será cachimbo. Esta difusión o dominio de Chavín se va a dar por medios religiosos y no violentos. En la pregunta 13 te habla sobre el intermedio tardío, ¿no? Ahora vamos a leer la pregunta, a ver qué dice. Durante el intermedio tardío, los lupacas fueron un grupo étnico que habitó la ribera suroeste del lago Titicaca. Tuvieron 7 subdivisiones que fueron Chucuito, la capital, Ácora, Ilave, Yunguyo, Pomata, Cepita y Yuli. Cada subdivisión a su vez se dividía en 2 sayas. Cada saya estuvo compuesta por varios jata, que era la palabra aymara para designar los ayllus. Poseían porciones de tierra de forma discontinua a la que el etnohistoriador John Murra denominó islas ecológicas, que eran trabajadas por los jata, provenientes de los centros poblados lupacas en el altiplano y que tenían la finalidad de producir cultivos de diversas regiones ecológicas. Esto tuvo como objetivo, a ver, si tú lo lees así, de repente te puede asustar. Pero ahí, en este tipo de preguntas, lo que tienes que hacer es identificar las palabras clave, ¿no? Y yo creo que acá hay una palabra o una frase clave, ¿no? Cuando te habla de John Murra denominó islas ecológicas, ¿no? Si te hablan de los reinos aymaras, porque acá te están hablando de los reinos aymaras, entonces tienes que recordar que en los reinos aymaras ellos invadieron a los tiahuanaco, ¿no? Y les quitaron sus tierras. Y estos reinos aymaras van a tomar muchos elementos de lo que utilizaban los tiahuanaco. Por lo tanto, uno de esos medios que utilizaban los tiahuanaco para proveerse de alimentos, ¿qué cosa fue? El famoso control vertical de pisos ecológicos, ¿no es cierto? Ya, eso mismo lo van a implementar también los reinos aymaras. Entonces,
Hablemos por aquí de el control vertical de pisos ecológicos. Ya. Control vertical de pisos ecológicos. Este control, ¿para qué les servía? ¿Qué les permitía? Recuerda que cuando están en la meseta del Collao a 3.800 metros sobre el nivel del mar, eso no les permite poder cultivar diversidad de productos. A lo mucho podrán cultivar pues papa o alguna que otra variedad de quinoa, ¿no? Pero si quieren obtener diversos alimentos van a tener que ir a diferentes pisos altitudinales, ¿no? A abastecerse o a proveerse de otro tipo de productos, ¿no? Y para eso utilizaban colonizadores, ¿no? Colonizadores llamados midmas, ¿no? Midmas o mitimaes, ¿no? Que eran los que se dirigían hacia otros lugares a colonizar, ¿no? Y obtener los productos para su alimentación. Ahora, cuando te hablo de colonizar, tampoco lo pienses como una forma militar, ¿ah? No es una colonización militar de otros pueblos. Van a llegar a otros territorios, otros pisos altitudinales y van a establecer intercambio comercial con esos pueblos, ¿no? Los aymaras, ¿no? Como lo hacían los tiahuanaco, llevarán su papa, su quinoa y lo intercambiarán con los productos que hay en esos pueblos, ¿no? Camote, yuca, etcétera, ¿no? Lo que consideren. Entonces, el objetivo principal del control vertical de pisos ecológicos será entonces el de abastecerse de diversidad de alimentos. Abastecerse de diversidad de alimentos. ¿Ya? Entonces, tu clave de la pregunta 13, ¿cuál es? Tamia dijo casa, Denise dijo casa, José dijo casa, Thais dijo cachimbas, el 8 de marzo, ahí está. Justo para el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Ahí tenemos que tener a todas las cachimbas, ¿ah? Chaufa, dice Stephanie. Ahí está. Tan temprano ya está antojando Stephanie ya. Es cábala ser mujer, dice Alessandra. Claro, no tiene que ser tu cábala, es una señal. Claro, es una señal. Todas las cachimbitas, ¿ah? Todas las cachimbitas para este 8 de marzo. ¿Ah? Clave entonces de la pregunta 13, complementar su alimentación con cultivos que en su territorio no podían producir. Efectivamente, cachimbitas, cachimbitas. Sígueme por TikTok también, ¿ah? Chumpistoria, Chumpistoria. En TikTok también ahí me encuentras, ¿ah? Ah. Pregunta 14. El proceso de conquista fue rápido, debido a las contradicciones que se dieron al interior del Tahuantinsuyo, entre los miembros de su élite, los Urin y Anan respectivamente, condición que siguió favoreciendo a los españoles, aún después de la muerte de Atahualpa, gracias al respaldo que tuvo un sector de la élite incaica Anam, para poder terminar con los rezagos, las fuerzas atahualpistas al mando de Quisquis y Rumiñahui. Un miembro clave de este proceso y que luego lideraría la lucha contra sus otros aliados fue, si le sigo, me sigue. Claro, pues tienes que seguirme, Paloma, si no, ¿cómo te sigo yo? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es la clave de la pregunta 14? Te está hablando acá nuevamente sobre la invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? Y te está hablando en específico de la resistencia incaica, ¿no? Resistencia incaica que van a realizar los generales atahualpistas, ¿no? Generales atahualpistas. Voy a ponerle así, ¿ah? Resistencia
incaica. Resistencia incaica. ¿Ya? Generales atahualpistas, ¿no? Hablamos de Rumiñahui, ¿no? Calcuchimac o Calcochimac también, ¿no? Se le dice, y Quisquis, ¿no? Quisquis. Recuerda que Rumiñahui va a ser derrotado en la zona norte, en Quito, por las tropas de Sebastián Benalcázar con la ayuda de los Cañaris. Ya Calcochimac va a ser atrapado, va a ser apresado por los españoles, acusado de envenenar al Inca títere de Pizarro, ¿no? Que era Toparpa, Tupatualpa, ¿no? Va a ser apresado y finalmente lo van a terminar quemando. El que sobrevive es Quisquis, y Quisquis es el que va a lanzar los ataques a los españoles, ¿no? En la zona de Jauja. ¿Ya? Cuando los españoles estaban en Jauja, luego de dejar Cajamarca, acá Quisquis va a atacar, ¿no? Pizarro había fundado su primera capital en Jauja, mientras que las tropas de Quisquis están atacándolo, ¿no? Pero acá Pizarro recibe la ayuda fundamental de las etnias de los Huancas, ¿no? Huancas, y va a recibir la ayuda también de un chibolo, ya un chibolo de 18 años que decía ser parte de la panaca de Huáscar, ¿no? Decía ser hermano de Huáscar, un chibolo llamado Manco Inca, ¿no? Manco Inca, ¿ya? Y este Manco Inca, ¿no? Se presenta para ayudar a Pizarro a derrotar a Quisquis, ¿no? Y lo van a derrotar, pues, ¿no? Con la ayuda de Huancas y la ayuda de Manco Inca van a derrotar a las tropas de Quisquis. En premio, ¿no? A su apoyo, Pizarro nombra a Manco Inca como nuevo Inca títere, tras la muerte de Tupatualpa, ¿no? De Toparpa. Manco Inca, como nuevo Inca títere de Pizarro, dirigirá a las tropas españolas hacia el Cusco, ¿no? Emprenden la marcha hacia el Cusco y ya una vez que llegan al Cusco, los españoles van a cometer toda una serie de atrocidades, ¿no? Van a ejecutar a las personas que vivían en el lugar, van a saquear los templos, van a violar a las mujeres, ¿no? Una de las mujeres violadas fue la propia esposa de Manco Inca, ¿no? Entonces, cuando Manco Inca presencia todo lo que están haciendo los españoles, recién ahí se dará cuenta de que lo han engañado, pues, ¿no? De que lo están utilizando de tonto útil, ¿no? Entonces, por esa razón, Manco Inca finalmente abrirá los ojos y terminará rebelándose frente a los españoles. E iniciará entonces la resistencia de Vilcabamba, ¿no? Entonces, la clave de la pregunta 14, como ha dicho efectivamente por aquí Paloma, Javier, Joseph, ¿no? Stephanie, ¿quién más? Hoy se atraca esto y no corre, no avanza. Ya, Fabiana, ¿no? Efectivamente la clave será besito, besito. Besito para todos ustedes, mis futuros cachimbos, ¿ah? Mis futuros cachimbos y sobre todo las cachimbas en el 8 de marzo, ¿ah? En el 8 de marzo, que no me tienen que decepcionar, ¿ah? No me decepcionen esas cachimbas, ¿ah? Pensé que era la C, dice Beto. ¿Por qué la C? La C dice Titucusi Yupanqui. Pero es que Titucusi Yupanqui viene después todavía, Beto. Pues primero es Manco Inca, luego viene Zairi Tupac y después recién viene Titucusi Yupanqui. Ya, no te confundas ahí, Beto, ¿ah? No te confundas, ha estado sencillo la pregunta. Ya. Clave entonces, besito. Me rayé con los apuntes. Bueno, ahí hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. No podemos fallar ahí en una pregunta sencilla. ¿Ya? En la pregunta 15 dice, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora tenemos? Quedan 15 minutos, a ver, ya. Pregunta 15.
En el siglo XVIII, España hizo frente a una grave crisis económica, motivo por el cual inició una política de reformas denominadas reformas borbónicas, con la finalidad de captar mayores ingresos. Una de estas fue la legalización del reparto de mercancías en las comunidades indígenas. El objetivo de estas medidas fueron, hablemos por acá entonces de la legalización del reparto de mercancías. Para empezar, ¿qué cosa era el reparto de mercancías? El reparto mercantil. Recordarás que esto fue, ¿no?, la obligación que tenían los encomenderos o que le daban los encomenderos a los indígenas, ¿no?, para que les compraran todo tipo de productos, ¿no? El corregidor obligaba a la población indígena que le compre diversidad de productos, ¿no? Y de esa manera, pues, el indígena se veía obligado a buscar de donde sea, ¿no?, a trabajar más, estar más explotado con tal de obtener dinero para poder comprar estos productos obligados. Esto enriqueció mucho a los corregidores, ¿no? Y en el siglo XVIII, como España está necesitando obtener recursos económicos, van a identificar esta práctica como una posibilidad de obtener mayores ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la corona española? Con las reformas borbónicas legalizan el reparto mercantil, porque no era legal, eso los corregidores se lo habían inventado, no era legal, pero la corona española ahora lo va a legalizar. ¿Con qué objetivo? Obviamente con el objetivo de obtener mayores ingresos, pues, ¿no? Vamos a poner por aquí su legalización entonces se realiza con el objetivo de incrementar los ingresos. Ya, entonces ahí tenemos el objetivo principal de la legalización del reparto mercantil. Entonces dice, una de estas fue la legalización del reparto mercantil. El objetivo de esta medida fue, ¿cuál sería tu clave? A ver qué han dicho por ahí. Paloma dice corazón, Denise Casa, Fabiana Coronita, Alessandra Corazón, Thaís Camaroncito. Y ahora sí ya entiendo tu dibujo, Thaís, ¿no? Estaba raro ese camarón. Joseph Casa, Stephanie, bésame en la boca, dice, de Ricardo Montaner. Ay, 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 estás romántica, Stephanie. Pero, a ver, bésame en la boca, a ver, dice, garantizar el ingreso fiscal mediante estancos de la sal, coca, tabaco y mercurio. Bueno, Stephanie, si bien es cierto, la clave de eso es cierta, porque efectivamente una de las reformas borbónicas fue eso, establecer estancos, ¿no?, a la sal, la coca, el tabaco, el mercurio, pero no te habla exclusivamente sobre el reparto mercantil. Acá te está preguntando cuál es el objetivo del reparto mercantil. Este estanco de la sal, la coca, etcétera, es otra reforma aparte. ¿Ya ves, Stephanie? Entonces, no es bésame en la boca, así que lamentablemente no se va a poder. ¿Ya? ¿Cuál es la clave entonces? Si ya me hiciste recordar ya la canción. Bésame la boca con tu lágrima de risa, bésame la piel. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente, que me bendiga y que me dice esa manera de besar. Ahí está, ahí está. También le meto ahí también su cancioncita. Ya. ¿Cuál es la clave entonces de la pregunta 15? Si no es besito.
Allá estaban correspondiendo, no más arriba. Efectivamente, la clave será impulsar el comercio interno de sus colonias y garantizar sus exportaciones. Claro, porque si están buscando incrementar sus ingresos, ¿de qué manera lo harán? Exportando más productos desde España para que sean consumidos acá, pues, ¿no? Para que sean consumidos acá por la población indígena. Y eso, de alguna u otra manera, incentiva el comercio interno también. Entonces, efectivamente, la clave de la pregunta 15 será cachimbo, cachimbo. ¿Ya? Yo soy, dice Fernando, María Fernanda. Cuchurrumí, ¿qué es eso? Cuchurrumí, ¿qué es eso, Alessandra? Nos dio show, conocimientos y canto. Bueno, yo doy un poco de todo, yo doy un poco de todo. ¿Ah? Pregunta 16. Sobre la peste negra. Ajá. La peste negra fue una epidemia surgida en Asia y extendida por diferentes rutas comerciales entre el sur de Asia, los alrededores del Mediterráneo y el norte de Europa. Su punto más álgido se encuentra entre 1347 y 1353, años en que se registra un gran número de muertos. La siguiente imagen refleja los entierros masivos de pobladores en la ciudad de Tournai, Bélgica, producto de la expansión de la peste. De acuerdo a ello, establezca cuál es la disciplina auxiliar de la historia que se encarga del análisis de dicha fuente y a qué periodo histórico corresponde de acuerdo a la periodización acontecimental de Cristóbal Keller. Ajá, interesante pregunta. A ver, de acuerdo a tus amplios conocimientos sobre lo que son las disciplinas auxiliares de la historia, ¿cuál sería una de las disciplinas que se utiliza para poder analizar esta imagen? A ver, disciplinas auxiliares. Disciplinas auxiliares. A ver, ¿qué dice la gente? Cuando hablamos de disciplinas auxiliares, ¿no? Tenemos varias, ¿no? La heráldica que estudia los escudos, ¿no? La numismática que estudia las monedas y medallas, ¿no? La genealogía que estudia los linajes, ¿no? La descendencia o ascendencia. Tenemos a la paleografía que estudia la escritura antigua en soporte papel. Tenemos la epigrafía que estudia los escritos en soporte duro, ¿no? En soporte material duro, rocoso. Ya tenemos también la iconografía, ¿no? Que es la disciplina auxiliar que nos permite entender o estudiar las imágenes, ¿no? Iconografía. Ya, que es el estudio de las imágenes, ¿no? Y además te está preguntando acá durante qué periodo se puede catalogar esta imagen dentro de la periodización acontecimental de Cristóbal Keller, ¿no? Esta es la división tradicional de la historia, ¿no? Keller habla de la edad antigua, la edad media, la edad moderna, ¿no? Y ya posteriormente otros investigadores le agregaron la edad contemporánea, ¿no? A la que ya no llegó a ver Keller. Entonces, si estamos hablando de 1347 a 1353, nos encontramos todavía en el rango de la Edad Media, ¿no? Por lo tanto, sería la clave enanito, ¿no? Efectivamente, como han dicho por acá, ¿no? Enanix, enanas, estrellita, enana. Esperaré tu regreso, dice Stephanie, ¿no? Esperaré tu regreso. Estrellitas sanmarquinas, dice Thais, ahí está. Muchas estrellitas sanmarquinas para todos ustedes, ¿ah? Muchas estrellitas sanmarquinas. ¿Ya? Enano. A ver, por ahí preguntan por qué no la... A ver, ¿quién ha preguntado? O sea, que se raya esto. A ver. Paloma pregunta por qué no la... A ver, la A dice la diplomática. Lo que pasa...
Paloma, es que la diplomática es la ciencia o la disciplina auxiliar que estudia los registros oficiales, los documentos oficiales, ¿no? Por ejemplo, un documento que daba el rey Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? En el que establecía el aumento de los impuestos. Ya, ese documento oficial es estudiado por la diplomática. En cambio acá en la pregunta te están colocando una imagen, ¿no? Analizar una imagen de la peste negra. El estudio de las imágenes es propio de la iconografía. Por esa razón no podría ser la A, Paloma. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Angeli dice máquinas, profe, no marquinas. Ah, bueno, pues. Ah, bueno, puede ser también, ¿ah? Puede ser también, ¿ah? Recién me di cuenta que decían máquinas. Sí, pues yo también, ¿no? Yo había leído San Marquino, bueno. Ahí está, quedó claro, Paloma. Excelente, entonces. Igual lo hizo con buena intención. Claro, claro, estrellitas para todos ustedes, estrellitas para todos ustedes. Ahora se dice Marquinas. Mi dislexia está potente, dice tal. La dislexia, ¿no? Ya. Pregunta 16, entonces, clave enanito. Pregunta 17. En la historia de Mesopotamia se desarrollaron diferentes civilizaciones. Una de ellas fue la Siria. Las siguientes imágenes representan la vida de dicho pueblo y según ellas podemos afirmar que, bueno, vamos a responderlo así nomás porque ya nos está ganando el tiempo. En el caso de Mesopotamia, si te hablan de el imperio asirio, tienes que recordar de que este es un imperio basado en la expansión militar, ¿no? Es un pueblo bastante cruel, bastante abusivo con los pueblos que conquistaban, ¿no? Practicaban el desollamiento, que es cuando te arrancaban la piel en carne viva, ¿no? Les cortaban la cabeza a los prisioneros, ¿no? O sea, eran bastante crueles, ¿no? En el trato hacia los pueblos que iban conquistando. Se dice pues que estos asirios eran entrenados desde niños, ¿no? Entrenados desde niños peleando con leones, ¿no? Los hacían pelear con leones desde niños para que perdieran el miedo. Oye, ¿tú pelearás contra un león? Tu gatito te saca el ancho nomás a ti, ¿no? Pero en el caso de los asirios, ellos peleaban con leones para perder el miedo. Entonces, no, ni contra mi gato fue, dice Alessandra, ¿no? Yo peleo con mi gato y me gana, dice Stephanie. Bueno, los asirios peleaban con leones, pues, ¿no? Para perder el miedo. Y de esa manera ser un pueblo bastante cruel, ¿no? Bastante impositivo con sus enemigos. Entonces, de acuerdo con eso, ¿cuál sería tu clave de la pregunta 17? Creo que ya habían estado respondiendo más arriba. Efectivamente será la clave cachimbo, ¿no? Buscaron imponer el terror empleando métodos violentos. Clave cachimbo. Con su mirada mi copito ya me gana. Ya. Tu copito será tu gato, supongo, ¿no? 18. La compleja historia de Egipto se inició desde hace 3000 años antes de Cristo, aproximadamente a orillas del río Nilo. Su desarrollo estuvo caracterizado por el constante enfrentamiento de grupos por el poder, como la nobleza, los sacerdotes y externamente por las invasiones. Con respecto al Imperio Nuevo, dice, ¿no? Relacione gobernante con su obra correspondiente. A ver, Amosis I. Amosis I es el que va... A ver, ¿qué están diciendo por acá? Están dando claves, ¿no? Y a ver, avión, por ahí están diciendo, avioncito, ahora vamos a ver. Amosis I es el que va a expulsar a los hicsos, ¿no? Los hicsos invadieron Egipto, van a ser expulsados por Amosis I. Uno con dedo. Tutmosis III, con él Egipto alcanzó su máxima expansión territorial. Sería 2 con beso. Amenofis lo relacionamos con el culto monoteísta al dios Atón. Ya, pero ahí habría que corregir, ya, porque no es Amosis I, bueno, no es Amenofis I, es Amenofis IV. Ya es Amenofis IV, ahí hay que agregarle, ahí parece que se han comido. Amenofis IV, que luego se hará cambiar de nombre, se va a llamar Akenatón, ¿no?
3 entonces con Casa y Ramsés II que firmó la paz de Cadés con los hititas, ¿no? Clave amorcito, efectivamente. Pregunta 19. En la siguiente imagen se presenta la división política que presentaba China. A ver, con ello podemos aseverar, a ver, ¿qué te dice la imagen? A ver, sobre China. Ajá, te pone ahí sobre la etapa de los reinos combatientes de China, ¿no? Si hablamos de los reinos combatientes, entonces estamos hablando de qué dinastía. Estamos hablando de la dinastía Zhou, ¿no? La dinastía Zhou, una época en la que vamos a tener a los reinos combatientes constantemente peleando unos contra otros, ¿ya? Por lo tanto, tenemos como alternativa la clave Cachimbo, ¿no? La dinastía Zhou y los constantes enfrentamientos entre los estados. Y finalmente la 20 dice, con respecto al periodo védico de hegemonía aria en la India, ¿es correcto afirmar? A ver, sobre el periodo védico de la India, recordar que es el periodo en el que se produce la invasión indoeuropea, ¿no? La invasión de los arios que van a llevar el hierro, van a llevar el carro de guerra también a la India. Es el periodo en el que se establece el sánscrito también como lengua oficial. Es el periodo de las grandes epopeyas de la India como el Mahabharata o el Ramayana. ¿Ya? Todo eso hay que recordar con la India. Entonces, ¿cuál sería tu clave? ¿Surge el sánscrito como lengua culta? Sí. ¿Aparece el hinduismo y los textos sagrados y filosóficos? También. ¿Se inició la tradición literaria hindú con las epopeyas? Lo que te dije, ¿no? El Mahabharata y el Ramayana. ¿Surge el budismo? No. ¿Se consolidó el sistema de castas? Tampoco, que eso es propio del periodo brahmánico, las dos últimas. Por lo tanto, tu clave será 1, 2 y 3, amorcito. Y listo, muchachos. Con esto llegamos a la parte final de esta resolución de preguntas. Lo único que me queda desearles, por lo menos a mis caballos del área D y el área E, el mayor de los éxitos para este examen del fin de semana, ¿no? Yo sé que vas a salir exitoso de este examen, tienes los conocimientos, acá en Grupo Ciencias has recibido la preparación adecuada, todo es cuestión de que estés tranquilo y que estés sereno, ¿no? Así que para el área D, para el área E, los mayores éxitos este fin de semana, y para el área A, B y C, entiendo que todavía vamos a tener una semanita más todavía, ¿no? Hasta donde tengo entendido, ¿ya? Así que... están juntos, ¿no? Claro, el D y E es el sábado, ¿no? Y el área... El BC es el domingo también. Ya, entonces para todos, pues para todos. Para el B, C, el D y el E, los mayores éxitos para todos, ¿no? Con el A todavía es la otra semana, ¿no? Ya. Claro, el A cierra con broche de oro. Entonces, los mayores éxitos para todos ustedes, muchachos, y ya nos estamos viendo entonces en una próxima ocasión. Conmigo será hasta otro momento. Nos vemos, cuídense. No, ¿verdad? Todavía tenemos el siguiente bloque, pues no, el último bloque, todavía no nos despedimos, ahí tenemos nuestra última despedida, porque esto falta el reforzamiento todavía de más tarde. Ya ahí nos vemos más tarde todavía. Ya ahí les voy a dar una despedida más emotiva todavía. Ahí los voy a hacer llorar.